Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves, día 28 de abril de 2022. Bueno, hoy es el día en el que el gobierno ha salvado ¿cómo se dice? Salvar los muebles de milagro, de auténtico milagro, porque hoy se jugaba el tipo. Hoy había que convalidar el decreto de medidas económicas para paliar los efectos de la crisis de Ucrania y a primera hora de la mañana las cosas estaban muy complicadas, porque el Partido Popular, contra todo pronóstico, porque ayer por la noche pensé que finalmente iba a votar a favor, pero ha dicho que iba a votar en contra, ahora contaremos el porqué, y también Esquerra Republicana de Cataluña, después de una negociación que ha durado toda la noche, decía que iba a votar que no. Entonces uno hacía cuentas y dices, ostras, el gobierno pierde. Sin el voto del PP y sin el voto de Esquerra, pierde. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido que ha salido en auxilio del gobierno Bildu. Los 5 diputados de Bildu han decidido echarle una mano al gobierno, de tal manera que no sé si esto es, en favor del gobierno de Sánchez o en contra, eso cada uno lo entenderá como quiera. El gobierno salva los muebles y salva la legislatura y salva el honor y gana el partido en el último minuto gracias al apoyo de Bildu, es decir, del apoyo del partido que tiene el apoyo de los proetarras. Esta es la verdad, este es el dato que me parece fundamental. Es decir, que Frankenstein, lo que conocemos como la mayoría Frankenstein, se ha partido y se ha partido de una manera muy notable. Unos han votado a favor del gobierno y otros han votado en contra. Han votado en contra Esquerra Republicana de Cataluña, que es parte nuclear de Frankenstein, también la parte del independentismo catalán que sigue a Puigdemont, saben que se partió ese grupo parlamentario y que ahora existe el PDeCAT, y luego la parte de Puigdemont. Bueno, pues los partidarios de Puigdemont han votado que no y también han votado que no la CUP. Es decir, que todos los independentistas catalanes, salvo la parte no Puigdemont, el PDeCAT, han votado que no. Y esa fractura de Frankenstein es la que le ha otorgado a esta votación pues todo ese dramatismo que hoy se convierte en noticia más destacada del día. El gobierno tenía un único argumento para tratar de salvar esta votación y el ministro Bolaños lo ha dejado muy claro nada más ha comenzado esta mañana el debate. Quienes hoy voten que no a este Real Decreto Ley están perjudicando a los ciudadanos con el único fin de dañar al gobierno, y a ustedes les han votado para hacer la vida más fácil a las personas que somos sus representantes en esta Cámara. Bueno, pues exactamente esta argumentación, esta formulación, este razonamiento es el que han utilizado los partidos Frankenstein que han votado a favor del gobierno, que ya les acabo de decir que no han sido todos. Y por lo tanto, pues aunque sea un poco reiterativo, vean hasta qué punto han comprado la mercancía del señor Bolaños y uno por uno han ido diciendo efectivamente voto a favor del gobierno, no porque me lo pida el cuerpo, sino porque no quiero perjudicar, como decía Bolaños, a los ciudadanos. Primer partido en fijar esa posición, el PNV, Idoia Sagastizábal. Mi grupo entiende que hay que separar, deslindar el alcance y el impacto de las medidas que contiene este decreto del conflicto político generado por ese espionaje, pese a que este sea muy grave. Porque si no queremos dejar a nadie atrás, no podemos permitir que las personas, las empresas, se vean privadas de ayudas que pueden amortiguar estos efectos negativos de la crisis. Bueno, aunque es el mismo argumento, escuchen ahora a otro portavoz de otro grupo parlamentario, también de Frankenstein, la parte del PDeCAT, la parte extendida del nacionalismo del señor Puigdemont. El portavoz es Ferran Bel. Si votamos en contra de este Real Decreto Ley, lo que estamos haciendo es que los ciudadanos que llenen el depósito de su vehículo, las empresas y el sector productivo de la industria gasintensiva o electrointensiva, los ganaderos, los agricultores, los pescadores, no van a recibir unas ayudas. Más de lo mismo, Íñigo Errejón. Nosotros vamos a apoyar este decreto porque los ciudadanos que necesitan las medidas para rebajar la factura de la luz o que necesitan las medidas para pagar menos cuando llenan el depósito del combustible del coche no tienen que pagar los platos rotos del gobierno. Otro que ha insistido en la misma idea, lo digo por ir repasando argumentalmente a los que han sido protagonistas del apoyo al gobierno, es Jaume Asens. Jaume Asens, saben ustedes que es el portavoz de Podemos, aunque él milita en Comú Podem. Tiene esta doble peculiaridad. El gran lío político que se está dilucidando estos días tiene como epicentro Cataluña, porque es el espionaje a los políticos independentistas que a través de Pegasus han sido sometidos a espionaje, se supone, si creemos al gobierno, que con autorización judicial. Por lo tanto, el cabreo es especialmente intenso en Cataluña. Entonces, sabemos que había que salvarle la cara al gobierno desde Madrid, ya llevaba Yolanda Díaz haciendo
esa labor de Zapa desde hace algunas semanas, pero había una cierta emoción por saber si la parte podemita catalana en Comú Podem estaba por la labor de secundar la posición, digamos, de grupo o hacía causa común con esa sensibilidad especial que se estaba viviendo en Cataluña. Bueno, pues al final Jaume Asens han dicho que no solo apoya al gobierno, sino que además entiende, porque ha querido tender puentes, el no de Esquerra Republicana de Cataluña. El espionaje es injustificable, pero los platos rotos no los pueden pagar los ciudadanos, no pueden ser rehenes de esta situación, y el decreto es bueno para los ciudadanos. Bajará el precio de la gasolina, de la factura de la luz, hay ayudas a los refugiados, medidas para el transporte. A ver ustedes que es que el argumentario está calcado. Es que parece que hayan distribuido una especie de ciclostil, se decía en mi tiempo, una especie de fotocopia, diríamos ahora, con el argumentario que tenía que leer cada portavoz parlamentario, porque todos han dicho exactamente lo mismo. Y termino por la parte más importante, la parte decisiva. El argumentario es el mismo, pero la posición era la determinante. Si Bildu hubiera querido derribar al gobierno, hoy hubiera derribado al gobierno, pero no ha querido. Hay quien dice, y yo creo que está bien tirada esa hipótesis, que ha habido una especie de reparto de papeles entre Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, porque ellos tenían un pacto, tienen de hecho un pacto parlamentario, y van siempre de la mano y votan prácticamente lo mismo. Y yo creo que Esquerra le ha dicho a Bildu, mira, esta vez nos conviene estratégicamente que vosotros salvéis al gobierno, de tal manera que no haya que ir a elecciones, ni haya que arriesgarse a que la derecha llegue al poder, etcétera, pero nosotros tenemos que salvar la cara en Cataluña y tenemos que mantener el no por el espionaje de Pegasus. O sea que desplegamos aquí un doble papel, tú haces de poli bueno, yo hago de poli malo, y al final todos contentos. El gobierno se salva, que es lo que a nosotros nos interesa, pero yo por lo menos puedo mantener el discurso. Esto es lo que se supone que ha pasado entre bambalinas. Si atendemos a lo que ha dicho en la tribuna de oradores la portavoz de Bildu, que es Merche Purúa, pues llegaremos a la conclusión de que ha cogido la fotocopia de la que acabamos hace un instante y la ha leído en voz alta. Aprobaremos este decreto por la gente, no por el gobierno, porque nuestro compromiso es con la ciudadanía, no con este gobierno. Señor Bolaños, se lo digo claramente, hoy haremos un ejercicio más de responsabilidad, pero la responsabilidad y el respeto deben ser mutuos, señor Bolaños. Y espiar a quienes permitimos que este gobierno avance no es ni tenernos respeto ni mostrar responsabilidad para con la ciudadanía. Por lo tanto, sí, una amenaza velada, no estoy de acuerdo con usted, no me gusta, hace usted algo que, en fin, yo denosto, pero a la hora de la verdad, pues le echo una mano. Lo que tantas veces hemos dicho, no hay que juzgar a los políticos por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y hoy lo que ha hecho Bildu ha sido sacarle las castañas del fuego a Pedro Sánchez. Y esa actitud, ese voto, esa especie de matrimonio de conveniencia que hoy se ha producido entre Bildu y el Partido Socialista es lo que ha determinado en la otra parte del arco parlamentario un cabreo notable. Porque claro, estaban todos los partidos de centro derecha diciendo, pero usted, señor Sánchez, sabe lo que está haciendo. Usted sabe que se está echando en brazos de un partido político que todavía tiene entre sus militantes a gente que ha formado parte activa de la banda terrorista ETA. ¿No tiene usted el más mínimo rubor por buscar ese acuerdo político? Y ese ha sido un argumento que han utilizado, insisto, los partidos, sobre todo del centro derecha, empezando por el Partido Popular. Juan Bravo, luego hablaremos de lo que ha pasado entre el Partido Socialista y el Partido Popular en las últimas horas. Les decía al principio, inicialmente creíamos que el Partido Popular iba a cambiar de criterio porque anoche, a última hora, el Partido Socialista aceptó que luego se tramitara este decreto ley como ley y que por lo tanto se aceptaran enmiendas. Parecía que era la apertura a un argumentario que hubiera podido utilizar el Partido Popular para votar a favor, pero no, esta mañana hemos determinado, o hemos sabido, mejor dicho, que había determinado el Partido Popular votar en contra. Juan Bravo, que es el responsable de asuntos económicos del Partido Popular, ha explicado que una de las razones que les ha llevado a votar en contra es el hecho de que Sánchez se haya echado en manos de Bildu. Lo que sabemos es que ellos decidieron ir hacia Bildu en vez de hacia el Partido Popular. Esa es la decisión que ellos han tomado, con una diferencia. Unos a cambio de entrar en la Comisión de Secretos Oficiales y conocer cómo el CNI trabaja para defender nuestro país, y otros lo que proponíamos eran medidas que estaban orientadas a beneficiar a los españoles. Esa es la diferencia cuando alguien elige un socio. Si eliges un socio que pone en riesgo o eliges un socio que lo que busca es la mejora de este país. Bueno, ¿por qué se ha producido ese acuerdo? Es decir, les decía antes, había una razón evidente, desde mi punto de vista, porque ya saben que en política todo es opinable, como en fútbol.
Bueno, pues yo creo que efectivamente ese reparto de papeles del que hablábamos hace un instante entre Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu justifica lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados. Pero hay una segunda razón que todo el mundo conoce porque ha sido titular de los periódicos durante los últimos días, y es que el presidente del Gobierno, en persona, Pedro Sánchez, aceptó que en la Comisión de Secretos Oficiales, que por cierto se tiene que constituir esta misma tarde, entrará Bildu. De tal manera que aquí tenemos parte al menos del precio que ha pagado el Gobierno por el apoyo de Bildu. Yo te dejo que tú, Bildu, partido proetarra, tengas acceso a la Comisión de Secretos Oficiales, donde se supone que se maneja información sensible para la seguridad del Estado que tú te quieres cargar, a cambio de que tú me apoyes este decreto. Y como esa era una argumentación que ha estado muy presente en el debate de esta mañana, se ha producido una de las intervenciones más curiosas, más incendiarias, dialécticamente hablando, y más esperpénticas, si las juzgamos, y esta es una opinión personal, por supuesto, desde el punto de vista del contenido. Escuchen cómo ha reaccionado ante ese argumento que les acabo de resumir Pedro Casares, en representación del Partido Socialista y dirigiéndose al Partido Popular. ¿De verdad lo creen cuando hoy sabemos que son un partido que han saqueado a este país, incluso en los peores momentos de la pandemia, con comisiones indignantes, señorías del Partido Popular? ¿De verdad se creen más dignos para estar en la Comisión de Secretos Oficiales? ¿De verdad? Ese es su problema, señorías del Partido Popular. Ese es su problema. Esta es la opinión que tiene el partido gobernante del principal partido de la oposición. Es tan indigno como ETA, como el partido que ayuda a ETA, de pertenecer a la Comisión de Secretos Oficiales. Lo ha dicho Pedro Casares y la gente le aplaudía, ¿eh? Ustedes escuchaban la ovación de fondo, por tanto no parece que haya despertado muchas ronchas esa línea argumental. Pero bueno, volviendo a donde estábamos, escuchábamos a Juan Bravo decir que no es de recibo que el Partido Socialista se incline en favor de Bildu y en contra de partidos que lo que pretenden es buscar unos acuerdos razonables que hagan de la estabilidad parlamentaria un bien común, y el que ha insistido en esa idea, yo creo que con más claridad, por eso quiero que lo escuchen, bueno, han hablado varios, pero a mí me parece que el que ha estado más claro, el que lo ha dicho sin ningún tipo de ambaje, ha sido Carlos Adanero, que forma parte de UPN. Saben ustedes que UPN en la votación de la reforma laboral fue la que nos sorprendió a todos y finalmente cambió el sentido del voto. Y si no llega a ser porque se equivoca un diputado del PP, el Partido Socialista hubiera perdido aquella votación. Por eso había tanta emoción en lo que pudiera ocurrir hoy. Bueno, pues hoy Adanero, a la hora de explicar que iban a votar que no, naturalmente, a este decreto, ha explicado el porqué sin ahorrarse ninguna explicación. Pedir el voto a un decreto del Gobierno el día en que van a meter en la Comisión de Secretos Oficiales a Bildu Batasuna, eso es un insulto al conjunto de los españoles. No hay que olvidar que en este momento Bildu Batasuna tiene entre sus dirigentes, en su dirección, al último jefe de la banda terrorista ETA. Y ustedes hoy van a colocar al último jefe de la banda terrorista en la ley de secretos, en la Comisión de Secretos Oficiales. Pues yo creo que esto es lo que habría que decir. A mí me parece bien que lo diga y, por lo tanto, pues, en fin, habrá gente que en el Partido Socialista, en el fondo de su corazón, diga, tiene más razón que un santo. Pero la política nos obliga a defender cosas en las que no creemos. Quiero pensar que eso ha ocurrido en algunos casos en la bancada del Partido Socialista. También, naturalmente, le ha comprado ese argumento, no es que se lo haya comprado, ya lo tenía fijado de antemano Vox. Hoy su portavoz, Espinosa de los Monteros, ha dicho algo muy parecido. Ustedes eligieron a los ultras, esos sí que son los ultras, y usted personalmente rindió ante ellos el Estado de Derecho. Ayer, para salvar ese decreto, el Poder Legislativo les dio acceso a la Comisión de Secretos Oficiales siguiendo instrucciones suyas. Tenían ustedes una oportunidad para enderezar el rumbo de una política económica desnortada con este Real Decreto, pero una vez más han elegido ustedes la vía del sectarismo. Bueno, estamos haciendo un repaso de cuáles han sido las posiciones argumentales de los grupos a la hora de fijar su voto en la votación que se ha producido, por cierto, no sé si lo he dicho, a las 2:30 de la tarde. Pero hay algunos grupos no de derechas que también han votado que no. Pues he escuchado el bloque de derecha argumentar por qué votaba que no. Pero, como les decía también al principio del programa, ha habido 3 elementos de la mayoría Frankenstein que también han votado que no, aunque no, naturalmente, por las mismas razones que el Partido Popular. A ellos les parece bien que Bildu esté representada en la Comisión de Secretos Oficiales. Ellos han votado que no porque consideran que lo que está pasando en Cataluña con el espionaje a los partidos políticos es absolutamente infumable.
Así lo ha explicado, por ejemplo, Míriam Nogueras, en representación de la parte del independentismo catalán que sigue la fidelidad de Puigdemont. Por acción u omisión, su presidente, el señor Sánchez, es el máximo responsable del Catalan Gate. Exigimos comisión de investigación, asunción de responsabilidades, apertura de diligencias en la Fiscalía, garantías de que el espionaje al independentismo ha terminado. Vamos a votar que no. Más de lo mismo, Albert Botran, en representación de la CUP. ¿Cómo vamos a confiar en un gobierno que, ante pruebas evidentes de espionaje, de ataques a los derechos civiles, de ataques al derecho de defensa, de ataques al derecho de representación política, no hace nada o, peor, saca pecho? Hoy este Gobierno no merece los votos del independentismo y tampoco de ningún grupo que quiera esclarecer el origen de este ataque a los derechos democráticos. Y naturalmente ha votado que no Esquerra Republicana de Cataluña. Era la gran duda, hasta ayer era la gran pregunta, lo que creíamos que iba a determinar el resultado final de esta votación. Por eso, vuelvo a repetir lo que les decía al principio, cuando sabíamos esta mañana que Esquerra había decidido votar que no, durante unos minutos ha cundido el pánico. Digo, o sea que el gobierno puede perder esta votación. Esto es lo que creíamos hasta que hemos sabido que CUP salía en socorro de Pedro Sánchez. ¿Por qué Esquerra al final vota que no? Sabemos que la negociación ha durado toda la noche. Pues porque la negociación ha sido un poema. Y por lo tanto hay que contarlo con un poquito más de calma. Esmeralda Ruiz. La noche ha sido larga, está bien entrada la madrugada. En Esquerra se han dedicado a armar una estrategia que, por un lado, se pudiera convertir en un gesto de castigo al gobierno, pero por otro, que no cerrase la puerta del todo a seguir dialogando, a seguir negociando asuntos pendientes en los que son los de Junqueras los que se la juegan, como el Tribunal de Cuentas o el tema de la lengua. Hasta ahora, Esquerra ha venido pactando su voto con Bildu, pero en esta ocasión era importante que los proetarras permitieran a Junqueras otorgarle margen de maniobra para vender ante sus socios, pero en Cataluña a Puigdemont, y esta es la otra clave interna, que sus amenazas van en serio. De ahí que se haya estado negociando con Bildu hasta casi primera hora de la mañana y de ahí que hayan sido estos los primeros en despejar el escenario. Que Bildu salve hoy el plan anticrisis del gobierno le ha permitido a Esquerra ejecutar su plan. Su no en esta votación se comunicaba poco después de conocer las intenciones de los proetarras y a través de un comunicado. Esquerra, que hace 2 semanas garantizaba su voto al gobierno, hoy recalcaba que el malestar que se va a exhibir en el Congreso no supone que la situación sea irreconducible, que es un primer aviso, pero no una ruptura. Quieren la dimisión de Margarita Robles, pero saben que es complicado. Mientras tanto, y a la espera de algún otro gesto que pueda satisfacerles, Esquerra se va a sentar en la Comisión de Secretos Oficiales. Y no solo eso, también se va a sentar Junts y también los radicales de la CUP. Y esto es un mérito que hoy solo puede atribuirse y al que seguro sacará provecho Oriol Junqueras. Bueno, pues ya ven, nos lo contaba con todo detalle Esmeralda Ruiz, que uno de los problemas, una de las manzanas de la discordia, ha sido Margarita Robles. Algún diputado de Común Podem, yo creo que ha sido Jaume Sens, ha dicho que es que cuando escucharon ayer a Margarita Robles en la sesión de control, si tenían alguna duda se les desvaneció. Que lo que dijo Margarita Robles, aquello de pero ustedes ¿qué creen que tenemos que hacer con partidos que conspiran contra el Estado, que dan golpes de Estado, etcétera? Bueno, golpes de Estado no es la expresión que utilizó Margarita Robles, que organizan referéndums ilegales, etcétera. Bueno, pues esa argumentación fue la que definitivamente hizo que Esquerra, según cuentan ellos mismos, se inclinara hacia el otro lado. Y esto coloca en una posición muy delicada a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz va a ser la cabeza de cartel, si no hay sorpresas, de Podemos y de todo ese mundo a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales. Pero al mismo tiempo es vicepresidenta del gobierno y ella está siempre nadando entre dos aguas. ¿Qué iba a hacer Yolanda Díaz después del no de Esquerra y de la ratificación con el apoyo de Podemos de la petición de dimisión de Margarita Robles? Escúchenla. En democracia, ningún miedo a que se esclarezcan todos los hechos, que se investiguen, y si después de esa investigación y ese esclarecimiento hay que tomar medidas del tipo que sean, incluso, ¿no?, con responsabilidades, pues claro que se debe hacer. Esto es la democracia.
sea que ella tampoco descarta que haya que pedir cabeza si llega el punto, porque claro, si se desmarca de esa línea argumental de su grupo, puede tener problemas personales. Es cierto, por lo tanto, que Margarita Robles está en el centro de la tormenta. Hoy hay algunas informaciones, recomiendo una en El País especialmente interesante, donde se explica cuál es el malestar que hay dentro del grupo parlamentario socialista con Margarita Robles por su intervención de ayer en el Congreso de los Diputados, de tal manera que Margarita Robles está pasando uno de los peores momentos y casi nadie la defiende en el gobierno. Hoy tímidamente lo ha hecho María Jesús Montero. Creo que la ministra Robles está desarrollando su tarea, su trabajo, como siempre, de forma impecable, intentando no vulnerar en este momento los secretos que la ley le obliga a tener que reservar y dirigiéndose hacia los órganos que tienen que desarrollar esa investigación. Por tanto, yo creo que está haciendo lo correcto, está haciendo lo que corresponde y ojalá pudiera explicarse con más claridad en este momento, porque se aclararían muchas de las dudas que muchos de ustedes y que muchas personas puedan tener. Bueno, no estaría de más que el presidente del gobierno defendiera a su ministra de Defensa, más que nada porque es el presidente del gobierno, pero todavía estamos a la espera de que la defienda. Hoy ha hablado el presidente del gobierno después de la votación, pero no para hablar del fondo de la cuestión, sino para congratularse por el hecho de que el gobierno haya salvado esta votación en beneficio de los ciudadanos. Una noticia muy positiva y una noticia que creo que es francamente tranquilizadora para el conjunto de la ciudadanía española, porque al final lo que ha prevalecido ha sido el interés general. El interés de los ciudadanos frente a la politiquería de algunos que anteponen sus intereses partidistas al bien común, al interés general, en un momento de una extraordinaria incertidumbre. Claro, porque es del interés general que Bildu esté en la Comisión de Secretos Oficiales y eso no es favorecer los intereses partidistas, ¿no, señor Sánchez? Bueno, hay un asunto que quiero tratar con un pelín de tranquilidad. Yo estoy tan mal que ya mucha tranquilidad no tengo, pero una de las claves de lo que ha ocurrido hoy es que se ha roto ese espejismo que se abrió ayer a última hora de posible acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Saben que ayer por la tarde, inopinadamente, el gobierno lo vio tan mal que dijo, vale, acepto la reclamación de que este decreto ley luego se tramite como ley y por lo tanto esté abierto a la introducción de enmiendas. Y yo particularmente, en el momento en que vi esa noticia, dije, tate, aquí hay un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. Yo les había contado por la tarde en el programa de ayer que se había producido ya alguna conversación entre María Jesús Montero y Juan Bravo. Y digo, esta será la consumación de algún tipo de acuerdo. Pero resulta que no, que finalmente el Partido Popular ha votado que no. Es curioso, porque María Jesús Montero, de sus conversaciones con Juan Bravo y de la carta que le envió ayer al responsable de Asuntos Económicos del Partido Popular, ha contado esto. Mi carta de ayer fue muy clara en relación con que trasladé con mucha contundencia que el Gobierno de España quiere llegar a acuerdos con el Partido Popular y que, por tanto, estamos dispuestos a tramitar este decreto de ley como proyecto para que se pudieran incorporar, pero a pesar de eso, parece que el Partido Popular ha optado una vez más por darle la espalda a España. Bueno, pues este mismo episodio merece un relato completamente distinto si lo escuchamos en boca de Juan Bravo. La esperanza y la voluntad era en todo momento intentar llegar a un acuerdo. De hecho, hasta ayer por la noche estuvimos pendientes. Esta mañana, en mi caso, el presidente Feijóo me pidió que estuviese a primerísima hora de la mañana por si había alguna voluntad. Cuando alguien ve que la otra parte no tiene voluntad y que además ha elegido a otro socio por otros condicionantes, pues bueno, yo creo que eso es lo que obliga a que el presidente haya tenido que adoptar la decisión del no, cuando su aspiración era llegar a un acuerdo porque creíamos que lo que proponíamos era bueno para los españoles. Bueno, y luego no me olvido naturalmente de que seguimos en guerra en Ucrania. Es decir, que el señor Putin no ha levantado para nada el pie del acelerador y que sigue haciendo de las suyas. Así que un día más vamos a repasar la última hora. Verónica Jorro. Putin continúa su ofensiva en el este del país. Hoy la esperanza está puesta en el encuentro que van a mantener el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con Volodymyr Zelensky esta tarde. La prioridad será buscar mecanismos para garantizar la llegada de la ayuda humanitaria y que se cumpla el compromiso por parte de Moscú para que funcionen los corredores humanitarios que permitan evacuar a la población de Mariupol, ciudad asediada por los rusos desde el inicio de la invasión y en la que esta noche han caído alrededor de 50 bombas. Entre esos explosivos, el gobierno de Kiev ha denunciado que había una gran cantidad de bombas de fósforo, un arma química ilegal según la Convención de Armas Químicas de 1997. En cuanto al tira y afloja del suministro de gas, Hungría dice que no le queda otra que pagar en rublos a Rusia y la Comisión Europea ha asegurado que ningún país de la Unión Europea cederá al chantaje del Kremlin. Precisamente hoy, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, pedía a la Unión Europea no caer en la trampa de Putin. The use of gas
El uso del gas como arma política es completamente inaceptable, dice Álvarez. No podemos usar el gas como una herramienta política y es también una forma de calentar y de amenazar a los países como se puede hacer con el material militar. Sin embargo, hoy hemos conocido que el gigante de hidrocarburos Eni, el 30% controlado por el Tesoro italiano, estaría estudiando abrir cuentas en rublos en el banco ruso Gazprombank para pagar sus contratos de compra de gas con Moscú, aunque dice que es una medida de precaución a la espera de que las autoridades europeas den directrices claras sobre las sanciones. Quien ha acatado el sistema impuesto por Rusia es Hungría. Esta decisión de Budapest de pagar en rublos para que le sigan suministrando gas ruso la ha explicado a la CNN su ministro de Exteriores. El 85% de nuestro suministro de gas viene de Rusia y el 65% del suministro de petróleo viene de Rusia. ¿Por qué? Porque está determinado por la infraestructura, no es por diversión, no hemos elegido esta situación. Ha resaltado antes de incidir que no hay rutas o fuentes alternativas que permitan a Hungría dejar de importar energía desde Rusia. Además, hoy el Parlamento alemán ha aprobado el envío de armamento pesado a Ucrania, mientras el Kremlin ha insistido en que dar armas pesadas a Kiev podría amenazar la seguridad de Europa. Hoy es jueves, es 28 de abril de 2022. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hoy hemos conocido los datos de empleo del primer trimestre del año y entre enero y marzo el paro aumentó en 70.900 personas. Esto es un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 100.200 puestos de trabajo, su menor descenso en un primer trimestre desde 2019. A pesar de ello, hoy la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ponía el foco en lo positivo. El primer trimestre de la EPA, como todos los trimestres de la serie histórica, no son positivos nunca, pero es verdad que estamos ante el mejor trimestre de la comparación desde los últimos ejercicios. En segundo lugar, tenemos cifras que son históricas, 20 millones de ocupados y de ocupadas. Sin embargo, los sindicatos ven matices en los datos relativamente positivos para la ministra y piden una subida salarial. Escuchamos a los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo. La evolución del empleo en nuestro país sigue en tendencias positivas y si lo vemos en tendencias interanuales, pues estamos, como digo, en unos datos de ocupación que no conocíamos prácticamente desde hace 14 años antes de la crisis financiera. Es un mal dato, sin ningún lugar a dudas. Seguramente que la subida de los salarios sería un buen instrumento para que se cree empleo, porque en la medida en que se suban los salarios, con toda seguridad va a haber más recursos, los trabajadores y las trabajadoras vamos a tener más recursos para poder consumir y el consumo hoy por hoy es el elemento fundamental para la creación de empleo. Y en relación con esto, la inflación se ha moderado en el mes de abril hasta el 8,4%, aunque sigue disparada. El dato adelantado del IPC bajaría, según el INE, por el abaratamiento de la luz y los combustibles. Y en relación al anuncio de Argelia de cortar el suministro de gas a España si se reenvía a Marruecos, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha descartado así que se produzca cualquier desavenencia. La condición indispensable es que Marruecos sea quien contrate el gas natural licuado y que además sea absolutamente transparente y público el origen de ese gas y el sitio donde se desembarca ese gas, para que podamos estar seguros de que volumen, procedencia y destino cumplen ese compromiso que hemos adquirido con Argelia de que ni una sola molécula de gas que llegue a Marruecos pueda imputarse a gas procedente de Argelia. Sepan además que en el caso Mascarillas, en el Ayuntamiento de la capital, el fiscal anticorrupción se ha opuesto a la solicitud de Más Madrid de investigar al gerente de la empresa funeraria municipal. El partido liderado por Rita Maestre le acusó de un presunto delito de falsedad documental. Y también en Madrid, la policía investiga el asesinato ayer a puñaladas de un joven de 18 años integrado en los Dominican Don't Play. Jesús Sánchez. De hecho, los familiares del joven fallecido han reconocido a la policía que estaba metido en alguna banda. Mientras tanto, cruce de declaraciones entre el consejero de Presidencia del Ejecutivo Regional, Enrique López, y la delegada de Gobierno en Madrid, Mercedes González, a cuenta de la implicación de las instituciones en este asunto. Yo creo que hay que dejar de lado ahora carreras políticas
y lo que hay es que trabajar en esto, que es lo que le preocupa a los ciudadanos. Porque yo no estoy en una carrera. La única carrera en la que me encuentro es en acabar con la delincuencia de las bandas juveniles en esta ciudad y en esta comunidad. Y no tenga ninguna duda de que no voy a parar hasta que esto acabe. Con el de ayer ya son 4 los crímenes relacionados con estos grupos violentos en Madrid en lo que va de año, y se trata del primer asesinato entre bandas latinas después de la puesta en marcha del plan llevado a cabo desde la delegación de gobierno. Gracias, Jesús. Y este jueves despedimos al actor Juan Diego, que ha fallecido a los 79 años. Protagonista de películas inolvidables como Los Santos Inocentes, trabajó desde muy joven alternando televisión, teatro y cine, obteniendo por ello 3 premios Goya. Desde las 2 de la tarde ya está instalada su capilla ardiente en el tanatorio de San Isidro, en Madrid, para que le despidan familiares y amigos. Más tarde nosotros también le recordaremos en este programa. Por cierto, que hay una manera estupenda de renderle un homenaje, si ustedes quieren, además muy cómodo en Madrid, porque Juan Diego sale en una de las películas de García, en You Are the One, que hoy se puede ver en el Hotel Wellington. Ven que durante los últimos jueves hay un ciclo dedicado a las películas de José Luis García con un coloquio posterior donde está el propio José Luis García. Bueno, pues justamente esta tarde a las 7, lo digo si ustedes tienen a bien acercarse, se proyecta esa película en la que Juan Diego hace un papel auténticamente maravilloso. En casa de Herrero, Es Radio.